que subimos que el 24 era un árbol, ese es otro plano diferente, ¿no? También presentado por algunos compañeros de ustedes. Entonces, hay elementos que son importantes que queden ploteados, digámoslo, que sean visibles cuando se plotea el plano y hay otros que no. Nunca borramos ningún elemento, para eso simplemente apagamos o prendemos los layers. Entonces me decían que tienen problemas, digamos, con el que estamos haciendo porque este texto les quedó muy grande. ¿Sí? Pues simplemente los seleccionamos los demás, ¿cierto? Vamos a propiedades y allá le pueden cambiar y colocar el tamaño que quieran. ¿Listo? Lo importante es que no los quiten, no los borren. Ya si los quieren apagar, pues seleccionan el layer respectivo y pues lo apagamos. ¿Sí? Ahí se apagó la máquina en este caso. ¿Está claro el tema? ¿Sí? Sí, profe. Entonces aquí ustedes tienen, digamos, 38, edificio no sé qué, 38, ande. Simplemente esos textos los van a volver más pequeños. ¿Sí? Y esa información regularmente no se deja visible. Uno lo que hace es apagar ese layer. Señor. Profe, qué pena. Cuando uno plotea el layer, ¿qué grosor de línea necesita? Cuando uno plotea el plano. Sí. ¿Qué grosor necesita para la grilla? ¿Esta grilla de coordenadas? Sí, señor. Es que regularmente la grilla de coordenadas se hace, es un color más o menos por ahí un gris. ¿Sí? Aquí está azul, no es recomendado, pero un color gris y lo plateas en un tamaño, en una espesor normal, el que tiene por defecto ahí el AutoCAD. ¿Sí? Recuerde que lo que yo realmente quiero que se visualice más es el plano como tal, por eso el plano tiene esos hash y toda esa vaina y sombreados que hemos hablado. Recuerde que este hash es incorrecto, lo que hemos hablado. ¿Sí? Esto se debe ver más denso para que quede mejor textura, tanto las zonas duras como las zonas verdes. ¿Sí? Y la grilla de coordenadas sí le ponemos sea lo que más resalte, lo que yo manejo que resalte realmente la forma de los terrenos. Aquí falta la tabla de coordenadas, que en el formato que les di de Word sí está eso ahí. Y las coordenadas, pues, debe tener norte, oeste, aquí no tiene ni norte ni este, debe decir noroeste. Y los tamaños de los textos, pues ya los hemos repasado de acuerdo a la escala, recuerden, y el tamaño que ustedes quieran, pues lo multiplican por el tamaño que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Dudas? Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra duda con el tema de... Una pregunta. Cuando uno le ponía en el layout, ¿cuáles eran los comandos que uno, pues, para ponerlo en pantalla completa y verlo como si antes de plotearlo? El comando en el layout, a ver si le entiendo. Sí. Digamos, aquí tengo un nuevo layout. Digamos, voy a hacer un nuevo layout para ver si le puedo entender lo que usted me está pidiendo. ¿Eh? Digamos, tengo esto así, ¿sí? Sí, señor. ¿Y cuál era el comando para? O sea, como para arreglar lo que quede cubriendo todo el espacio en blanco. Ah, ya. Bueno, recuerde que, digamos, nosotros vamos a tener aquí un espacio donde voy a colocar el plano ya descontando rótulo y márgenes, ¿sí? Sí. Entonces recuerde que tengo que decir hay un viewport. Entonces, MV pequeña, MView, y pues selecciono de dónde a dónde quiero mi viewport. ¿Sí es eso? Sí, señor. Y ya después pues hago un zoom que es comando Z, enter, ¿cierto? Y le digo desde esta intersección hasta esta intersección. Por ejemplo, aquí va a quedar mal, pero es para explicarle a usted nomás. Ah, listo. Y ya hago doble clic por fuera. ¿Sí? Aquí me quedó mal porque hoy le digo el rótulo debe quedar por fuera y eso fuera para explicarle a usted nomás. Listo, profe. Sí. Profe, ¿no hay problema si la grilla no completa o no rellena por completo la zona del plano? Digamos... No, lo importante es que no le quede, o sea, que la grilla no importa que no quede en todo el papel, digamos que es lo que le entiendo a usted. Lo importante es que la grilla quede contenida o que el plano mejor quede con grilla. Todo lo que esté dibujado debe quedar con grilla, ya me explico. En este caso, pues casi todo está, pero digamos que aquí no hubiera quedado grilla, no importa porque no hay información.
Ya. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, por acá van a colocar una tabla con las coordenadas, ¿sí? Entonces, ese pedazo no tendrá grilla. Si lo quiere colocar usted en este pedazo, total, como quiera está bien. No hay ninguna norma que me diga algo con respecto. Listo, profe, gracias. Una recomendación, recuerden que los errores de ortografía pues no son descalificatorios, pero sí es mal visto, digamos, que uno tenga un plano con error de topografía, de ortografía. Entonces vamos a utilizar este comando que estoy escribiendo ahí siempre, el spell, o deletrear en inglés. Siempre tenemos que aplicar ese comando al final, cuando ya tenemos el plano listo, ¿vale? Y después de aplicar el comando, pues aquí vamos y buscamos el idioma. Entonces, en este caso, nosotros un español. Y le decimos empezar. Y empezamos a hacer la revisión. En este caso, él me dice que peatonal no lo reconoce, pues yo digo que lo ignore porque, ingeniero, si quiero revisar. Johan, no sé si estará bien. Ignorar, Nicolás. Entonces, de ahí empezamos a revisar cada una de los textos, digamos, numérica. Aquí en este caso, pues tiene tilde, ¿cierto? Entonces le decimos cambiar. Este edificio, pues ahí no, ignorar. Y ahí otra vez parqueadero, bueno, ¿está claro? Entonces, sí, no se les olvide siempre, porque a uno se le va cualquier errorcito por ahí de tilde o de algo, y pues es bastante malo presentar un plano así. ¿Alguna otra duda del informe, de lo que están haciendo? Está muy fácil, ¿cierto? De momento no tenemos dudas, profe. Vale, muchas gracias. Entonces está muy fácil, ¿cierto? Es que yo coloco cosas muy fáciles, es una habilidad que tengo ahí como docente, coloco trabajos muy fáciles. No sé si ustedes quieran que programemos un parcial, dígame para cuándo. Profe, ¿cómo sería la metodología del parcial? La metodología del parcial es que yo les doy a ustedes un archivo en PDF o en Word con unos temas ahí, unos ejercicios o algo de teoría, regularmente son ejercicios, y usted lo desarrolla en Word y lo sube al aula. ¿Sí? Si hay que... ¿Cómo? Perdóname. ¿Cuánto tiempo y eso, profe? Regularmente 2 horas. Entonces, regularmente empezamos a las 11 y terminamos a la 1, el parcial. ¿Sí? Entonces, digamos, profe, que pena interrumpirlo, digamos, no incluye hacer el parcial, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, usted resuelve su como usted quiso en Excel, la calculadora que usted quiera. Lo importante es que a mí me entregue un archivo en Word. Y las tablas que usted entrega en ese archivo de Word no pueden ser imágenes, sino tienen que ser tablas que yo pueda copiar los datos para poder verificarlos, igual que el informe, ¿sí? Y si usted tiene que hacer algún plano, pues anexa la imagen. Digamos, este plano aquí, usted le saca un pantallazo y me lo lleva ya al Word. También. ¿Sí? Es básicamente un archivo de Word que me entregan bien organizadito con todos los temas. Así nos han funcionado muy bien. Entonces no sé si nos ponemos de acuerdo la fecha o la defino yo. ¿Cómo les gusta a ustedes? Profe, si gusta, pues de su propuesta y miramos si está bien. Vale. Entonces, no sé ustedes qué opinan si lo hacemos la otra semana. ¿Quieren la otra semana? Profe, ¿y qué tema se evaluaría? ¿Todos al tiempo? ¿No se especificó o cómo sería? No te escuché, perdóname, ¿sí? Ah, no, mira, ¿qué tema se evaluarías? ¿Todo el tiempo? ¿Un tema en específico o cómo sería? Todo lo que veamos hasta el día antes del parcial. ¿Sí? Listo, profe. Y pues el semestre pasado ahí hice como una sesión antes del parcial, como una especie de repaso y como unos ejercicios ahí donde, digamos, le adicionaba, le sumaba 0,5 al que lo contestara bien o al primero que lo contestara. No sé si ustedes quieren que lo hagamos o no. Sí, profe.
Sí, estaría bien, profe. Piénselo, ¿no? Pero piénselo un poquito porque ustedes no lo piensan. Entonces, no sé si ustedes quieren que hagamos el parcial el 8 de octubre. ¿Está bien? Entonces dejaríamos la sesión del 6 para lo de dudas, ¿verdad, profe? El 6 hacemos refacito y hacemos dudas, si quieren. Listo. Profe, y Sí, este profe. parcial sí es individual, ¿cierto? Sí. Es que por esta metodología, claro que con esta virtualidad pues termina siendo en grupo, pero hagamos individual. ¿Listo? Profe, pero sí estaría chévere eso de las preguntas o esas cosas adicionales que nos permitan ganar puntos que de pronto pueden servir ahí para la nota del parcial. Sí, esa entonces, si Dios quiere, y si me acuerdo, lo hacemos el 6 de octubre, ¿sí? O sea, el martes, de hoy en 8, ¿sí? Sí, profe. Y el Listo. 8 hacemos el parcial. Gracias. ¿Perdón? Que sí, profe, estaría muy bien, gracias. Vale, no, pensé que me habían hecho alguna pregunta, algo, entendí algo de horario o algo así, ¿no? Entonces el parcial el 8 de octubre a las 11 a.m. ¿Listo? Profe, Sí, señor. ¿existe la posibilidad de que el parcial se pueda entregar es por el correo? ¿Por qué no la plataforma? Es que Moodle desde que cambiaron de servidor está molestando muchísimo, entonces Uy, sí, profe, yo también en otra materia tuve que ya mandar 2 trabajos por correo porque no... sí, es que está molestando bastante el Moodle de la universidad, entonces si se puede cambiar, pues Vamos sería... a hacer lo siguiente, ¿sí? Lo vamos a enviar por Moodle, ¿sí? Por Moodle. Ya la última opción, el que no puede lo envía por correo, porque tiene que ser dentro del tiempo estipulado, ¿sí? Pero ya como última opción, que usted vea que definitivamente no puede. La plataforma va a aparecer si usted intentó subirlo o no intentó subirlo, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿No es posible que nos dé 15 minutos más para poder enviar el archivo? Bueno, está bien. O sea, pues por si alguno no puede subir a Moodle y Listo. enviarlo a correo. Vale. Pero ideal que lo suban, ¿sí? Intenten subirlo. Si ya no pueden subirlo, ya ven que no, entonces lo envían por correo, ¿sí? Listo, profe. Vale. ¿Más dudas o empezamos la sesión de hoy? No hay dudas, profe. Ok, gracias. Entonces, en el tema que vamos a empezar ahorita es el tema de sistemas de referencia y de coordenadas. ¿Listo? Es un tema más teórico que cualquier cosa. Y recuerden lo que yo les decía con estos planos. ¿Sí? Como estos planos tienen coordenadas, ya después de que esté en el modelo aquí, con sus coordenadas, y podemos mover ese plano. Ni se puede mover, ni se puede trasladar, ni nada de eso, porque vamos a desorientar el proyecto y vamos a perjudicar la ubicación del proyecto. ¿Claro? Entonces, nosotros hasta el momento hemos hablado de coordenadas arbitrarias, ¿cierto? Entonces dijimos, le vamos a dar unas coordenadas arbitrarias a tal punto, al punto A, que es lo que hemos visto en el tema de radiación y doble radiación. Aquí vamos a tratar un poquito el tema, digamos que esto hace parte de una carrera que se llama Ingeniería Catastral y Geodesta, sobre todo de la parte de geodesia. Entonces digamos que no pretendo que ustedes se vuelvan especialistas, pero sí que me entiendan el concepto de que existen unas coordenadas reales y de dónde provienen, ¿vale? Entonces, obviamente, siempre hemos trabajado, y en ingeniería lo que se ha intentado es pues, hacer una representación de la Tierra, ¿cierto? Entonces, el globo terráqueo que ustedes ya lo conocen, o un mapamundi es, digamos, lo más universal, y son las escalas más pequeñas para elaborar o tratar de representar las formas que tiene la Tierra. Ya si nos vemos un poquito a escalas más grandes, pues entonces ya vienen los mapas generales que son los globos, ¿cierto? Ya vienen los planiperios, ya tenemos por continentes, algunos mapas por continentes, ya por países, por departamentos, ¿sí? Estos mapas que se llaman mapas generales son a escalas muy pequeñas, estamos hablando de escalas 1 a 1 millón, 1 a 500.000, o sea que el nivel de detalle o la precisión
de los elementos que se van a representar es muy poca, ¿sí? Para realizar proyectos de ingeniería no sirven, sino para fase 1 o fase 2 o fase 3, pero fase 4 ya de diseños definitivos, pues no sirve porque no son muy precisos en sus formas y dimensiones. Existen también diferentes tipos de mapas de navegación marítima y de navegación aérea, de acuerdo a su necesidad y al trabajo específico. Y aquí ingresamos, digamos, al tema de mapas topográficos. Entonces, digamos que los mapas topográficos se dividen en generales, semidetallados y detallados según su escala de trabajo. ¿Listo? Entonces, hablamos de mapas generales, de que en unos 100.000, un milímetro equivale a 100 metros, o sea, si no tengo algo que sea 100 metros, tenga esa magnitud, pues no lo voy a poder identificar en un mapa porque es un milímetro. Los mapas semidetallados están entre escalas 1.25.000 y 1.100.000, y los mapas que regularmente trabajamos para el desarrollo de proyectos de infraestructura o de obras civiles, es los mapas detallados que son escalas mayores a 1.25.000, o sea, 1.10.000, 1.5.000, 1.2.000, 1.1000, 1.750, 1.500, 1.250, 1.100, 1.50. Esas son las escalas que trabajamos para proyectos de ingeniería detallados. También existen mapas cualitativos y cuantitativos, dependiendo de su aplicación, ¿cierto? Y viene el tema de la escala, los sistemas de proyección y las coordenadas, que es lo que quiero que me entiendan. Entonces, la escala ya la revisamos. Esto es un tema que ya manejamos con ustedes muy bien. Recuerden que de acá a acá, cuando yo ploteé esa escala, deben haber 10 centímetros. Yo les envié las escalas gráficas y la pudieron revisar. Entendimos mejor el tema. ¿Sí? Sí, señor. Eso, cualquier duda, digamos, tenemos todavía el jueves para que cualquier duda me pregunte sobre el plano o lo que sea, antes de subir nuestro informe ahí a la plataforma. ¿Listo? Entonces, estas escalas ya las tienen ustedes ahí en el este. Y venimos a los sistemas de proyección. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuál ha sido o cuál es realmente, digamos, la importancia del tema? Que pues la forma de la Tierra es tridimensional, ¿cierto? La Tierra es tridimensional y nosotros hacemos proyección a mapas bidireccionales. Entonces, siempre se va a presentar ahí una deformación entre lo que yo estoy representando y el mapa que lo representa. Entonces, para eso hay diferentes sistemas de proyección cartográfica. Entonces está el sistema de proyección cónica, ¿eh? Como su nombre lo dice, es un cono que abraza el globo terráqueo, y entonces al hacer la apertura de ese cono, tengo bidimensional para hacer la representación de la Tierra. Está el azimutal, que como lo ven aquí, es un plano que va tangencial al polo Tierra, y puedo hacer esa representación. Estos dos, como pueden ustedes ver, simplemente por la ubicación, pues son muy recomendados para representar zonas de tierra que queden cercanas a los polos. En el caso de nosotros tenemos es el cilindro. Entonces, la proyección que vamos a utilizar es la cilíndrica, que es la que mejor se desarrolla, la que menos deformación tiene de acuerdo a la ubicación que tenemos nosotros en el país frente a la esfera terrestre. Y a la vez, cada uno de esos, el azimutal, el cónico y el cilíndrico, tienen sus diferentes ubicaciones de acuerdo a donde está el plano de proyección. Entonces puede ser normal, como en este caso, ¿sí? Puede ser transversal y puede ser oblicua. Nosotros utilizamos esta que está acá. La cilíndrica transversa es el sistema de proyección cartográfica que utilizamos en el país. ¿Listo? ¿De dónde vienen las coordenadas? Entonces, todos conocemos las coordenadas geográficas, ¿cierto? Nos acordamos allá de la latitud y la longitud, ¿cierto? Y las coordenadas planas son X y Y. Entonces, para latitud y longitud ya sabemos que tenemos los meridianos y los paralelos, y para planas tenemos unos ejes perpendiculares que son X y Y. Entonces, la latitud, recordemos que es el ángulo que se mide a partir del ecuador y va de 0 a 90 grados y puede ser norte o sur, ¿cierto? Y la longitud, entonces se mide desde el meridiano de referencia
que por época se llamaba Greenwich, ¿se acuerdan? Y va hacia el oeste y va de 0 a 180 grados. Entonces nosotros estamos ubicados más o menos en 4 grados norte y 74 grados oeste, más o menos la ubicación que tenemos. Y las coordenadas planas, entonces tenemos una Y y una X, pero para nosotros esa Y ya hablamos de la norte y la X hablamos de la este. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de proyección cilíndrica transversa, como les dije, que se llama de Mercator transversa, y eso lo que hace es que la esfera terrestre está dividida en 60 secciones, donde cada una, obviamente, como son 60 secciones, pues cada una abarca 6 grados para tener los 360 grados. ¿Okay? Y pues hay diferentes zonas de acuerdo a ese sistema de proyección. Entonces lo que tenemos es el globo terráqueo y con ese sistema de proyección vamos cada 6 grados avanzando en diferentes zonas. ¿Okay? En Colombia se utiliza la proyección de Gauss, y que es una cilíndrica transversa, como ya les había dicho. Entonces, ¿qué se hizo? Que por acá, en Colombia, por acá, se establecieron unos orígenes para determinar las coordenadas. Entonces, ¿qué se hizo? Tenemos por acá en Bogotá, ¿sí? En Bogotá tenemos el origen que queda en el centro del telescopio del Observatorio Astronómico Nacional, allá en el centro, que tiene estas coordenadas geográficas: 4 grados, 35 minutos 56 segundos, y una longitud de 74 grados, 0451.30. Obviamente esto es norte, y esto es, se le asignaron unas cosas X 1.000, perdóneme, y Y 1.000.000. Entonces este punto de acá tiene esa latitud y esa longitud, y tiene una X de 1.000.000 y una Y de 1.000.000. ¿Listo? Y además se establecieron otros orígenes. Entonces este que tenía 74, 04, 51, 30, ya nos pasamos 3 grados aquí, quedó 77, 04, 51, ya aquí 80 grados, y aquí disminuye porque estamos en el oeste, entonces será 71 y este será 68. Entonces estos son 5 orígenes que tiene de coordenadas para el país. Entonces tenemos el Bogotá, el este central, el este-este, el oeste-oeste, y ahorita vamos a terminar otro que es el insular. ¿Okay? Entonces, básicamente esos son los orígenes que se definieron en Colombia por allá en 1941. ¿Vale? Y se tenía por medio de una resolución, el ICAT de 2005, las coordenadas que tenían esos orígenes que acabamos de mirar. Todos tienen una norte 1.000.000 y una este 1.000.000. ¿Qué diferencias? A ver, pues, ¿qué tipo de orígenes? Si es Bogotá, si es este central, si es este-este, oeste-oeste, oeste-oeste. Y eso se trabajaban en época, estas coordenadas son época 1995.4. ¿Listo? Por allá en el 2011, el IGAC sacó la resolución 399 y se adoptó un sexto origen, ¿sí? Que se conoce como el origen insular, oeste insular. Es este que está acá. Entonces teníamos los 5 y ahora tenemos uno nuevo que es el que está acá y tiene estas coordenadas de acá. Obviamente ese se hizo para trabajar la zona de San Andrés y Providencia, que no estaba incluida en los otros 5 orígenes que teníamos de coordenadas. Entonces ya nos quedaron que en el 2018, estamos hablando de muy reciente, el IGAD sacó una resolución donde esas coordenadas ya eran una época 2018, ya no eran 1995, porque obviamente no es del curso, pero pues la Tierra tiene movimientos, ¿sí? Y los movimientos ya están determinados de acuerdo a las fuerzas gravitacionales, y estas coordenadas cambian un poquito. Año a año cambian un poquito, muy poquito, pero van a cambiar. Entonces ahí se pasaron a época 2018. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué? Para decir finalmente que en Colombia tenemos coordenadas planas de Gauss X y Y, ¿cierto? Y que estos orígenes son 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, y que puede ser el origen Bogotá, o el origen este, o el este-oeste, o los 6, o cualquiera de los 6 orígenes que miramos ahí. Estas son las clasificaciones de los mapas, de acuerdo a su escala. Entonces, este será una escala unos 100.000, este será unos 50.000, este será unos 25.000, este será unos 10.000, obviamente dependiendo de la escala tengo mayor cobertura.
¿Listo? Y para los cascos urbanos, en muchas poblaciones, se adoptan las coordenadas cartesianas, ¿sí? Las coordenadas cartesianas pues tienen un sistema de proyección más pequeño, más pegado a la Tierra, entonces tiene menos errores y menos deformación. ¿Qué se hizo? Que por Bogotá teníamos el paralelo 4 grados 41 norte y el meridiano 74 grados 09 oeste, y esos tenían estas coordenadas de Gauss, de acuerdo a los 6 orígenes que ya revisamos. 1.009.320 para X y 992.334.979 para Y. Entonces lo que se hizo fue que se le restaron 900.000. Dese cuenta que este menos 900.000 me da este y este menos 900.000 me da este. O sea, ¿qué quiero que tengan claro en este momento? Si hablamos coordenadas Gauss, son del orden de 1.900.000, algo así, y son para trabajar en el territorio nacional. Ya en las ciudades, para que haya menos deformación y menos error, se tienen unos orígenes locales que se trabajan coordenadas cartesianas. Entonces lo que se hicieron fue restarle 900.000 pesos, 900.000 a cada una de esas coordenadas, y se tienen esos datos de ese paralelo. Entonces, con esas coordenadas, con esos 6 orígenes que se tenían allá, empezaron a hacerse diferentes procesos geodésicos y topográficos, y tenemos una red que tiene puntos de coordenadas en todo el país. ¿Sí? Entonces, tenemos puntos, como está aquí en este gráfico de acá, donde tenemos una red de muchísimos puntos que tienen coordenadas reales y que se han materializado en muchos sitios del país. Entonces, algunos puntos son de primer orden geodésico, ¿sí? Luego otros de segundo orden geodésico, y luego la tercera de los auxiliares, que son los C-X o C-X. La red del acueducto también está en Bogotá. Entonces en Bogotá el acueducto colocó una red, y Catastro Distrital también colocó otra red de puntos con coordenadas conocidas. ¿Listo? Ya después entonces apareció el sistema de posicionamiento global, el GPS, y este sistema de GPS básicamente lo que hace es que recibe información de distancia de un receptor a 4 satélites. ¿Sí? Y al tener la distancia a esos 4 satélites, a 3, y otro para que trabaje en cota, se puede establecer la opción exacta que tiene un punto en ese país. Entonces también con GPS se empezaron a densificar la red y a trabajar las coordenadas de esos puntos en Colombia. Entonces tenemos la red de Catastro y la red de 1995. Regularmente, ¿qué se hace? Son puntos, entonces, hoy en día son puntos mojones, esto se llama un mojón, ¿sí? Al cual se le coloca una placa, y esa placa tiene un punto de referencia en el centro, y ese punto de ahí, del centro, es el que se establece las coordenadas con el sistema GPS hoy en día. Repito, sistema GPS, de pronto más adelante miramos un poquito más de introducción, pero lo que me interesa que sepan hoy es que por medio del sistema GPS yo puedo conocer exactamente las coordenadas norte-oeste o X y Y o geográficas de un punto de esto. Ya después hago la transformación de acuerdo al sistema que esté trabajando. Si estoy trabajando en un proyecto en el país, debo de trabajar a nivel rural en coordenadas planas de Gauss, ¿cierto? Y si estoy a nivel ya urbano, entonces trabajo con coordenadas cartesianas. Entonces básicamente estos mojones pues tienen ahí una incrustación en el piso, y también tienen una placa de vidrio por allá en el fondo, ¿sí? Donde está ubicado exactamente en el mismo punto, por si se llega a perder, esta placa de arriba pues queda la del fondo. Entonces esta tiene una altura de 1,50, que ya es para observaciones astronómicas. Regularmente las que ustedes van a encontrar tiene 10 centímetros de altura estos mojones nomás, simplemente viene la placa, ¿sí? Si es una zona dura, si es zona verde pues debe ser mojón, si es zona dura pues simplemente hago una incrustación ahí de mi placa con las coordenadas conocidas. Existe un marco geocéntrico nacional, y existe MACNA, que es el marco geocéntrico nacional, y existe el CIRGAS, que es el marco geocéntrico para las Américas. Y todas esas están referidas con el marco internacional de referencia FRAME, el ITRF, para que manejemos el mismo sistema de coordenadas. Es básicamente lo que se tiene es que se tiene un datum, que es un datum de referencia. Entonces este es el azul, ¿cierto?
Entonces ya cuando yo trabajo coordenadas planas de Gauss, ya trabajo con un dato geodésico local y tengo un sistema de referencia geocéntrico. Entonces, obviamente, ¿qué se trabaja ahí? Pues la forma de la Tierra no es ni circular, ¿cierto? Ni es redonda, como decimos, ni es una esfera, sino básicamente es un geoide. Un geoide es la superficie que, de acuerdo a la gravedad, cambia su forma, y lo que más se parece a ese geoide es un elipsoide. Entonces, realmente, la figura que más se parece a la forma de la Tierra es el elipsoide. Y se tienen diferentes sistemas de elipsoides de referencia. Recuerden que las placas tienen movimientos, por eso año a año va cambiando, ¿sí? Y de acuerdo a esos movimientos y a los sistemas GPS, pues tenemos puntos en todo el país, ¿vale? Este es el programa del IGA, que se llama el Magnasit Gas Pro, ¿sí? Ya cambió. Ayer ya pudimos descargar el Magnasit Gas Pro 5.0, y este básicamente se hace para convertir coordenadas, o sea, para sacar coordenadas geográficas, ¿se acuerdan las geográficas? Latitud, longitud, para pasarlas a planas de Gauss, X 1.000.000, Y 1.000.000 de origen, o para pasarlas a coordenadas cartesianas, que son del orden de 100.000, 100.000, más o menos. ¿Listo? Esto pues es normatividad, no lo vamos a revisar. Básicamente lo que quiero que me entiendan es que existe, hay una red pasiva de GPS, lo miraremos después, pero por hoy necesito que entiendan eso que está acá. Tenemos unos orígenes que tienen unas coordenadas Gauss, 1.000.000, 1.000.000, son 6 orígenes en el país, ¿cierto? Y que de acuerdo a la zona del país también puedo trabajar coordenadas cartesianas. El IGAC tiene un geoportal donde yo puedo explorar, hacer la exploración de vértices de trabajo que yo requiera, y puedo determinar las coordenadas que son. ¿Listo? Entonces puedo ubicar aquí, de acuerdo a mi mapa, más o menos en qué zona estoy trabajando, en qué zona está mi proyecto, y puedo ir a consultar las coordenadas, perdón, las coordenadas que tenga cerca de mi proyecto. Cuando yo voy a realizar un proyecto, el que sea, para que me queden coordenadas reales, necesito mínimo 2 placas, ¿sí? Necesito mínimo 2 placas, las que más cercanas estén a mi proyecto, para poder hacer el amarre. Se conoce como el amarre o la orientación a coordenadas reales. Ya vamos a mirar por qué necesito mínimo 2 placas de trabajo. Entonces uno lo que hace es buscar qué placas hay cerca a la zona de mi proyecto. Si no hay placas cerca a la zona de mi proyecto, entonces debo hacer un posicionamiento GPS, fundir, hacer la excavación, colocar el mojón, colocar la placa y hacer mi posicionamiento GPS para establecer las coordenadas de trabajo. Ya miramos esa aplicación básicamente cómo sería. Pues aquí, por ejemplo, están esas 2 placas que... Entonces uno revisa en la página del IGAC la ubicación de las placas de acuerdo al proyecto que va a realizar, si les sirven, si no les sirven, si están muy lejanas, si no están muy lejanas, pues a lo mejor no me sale más económico colocar las placas por acá en la zona de mi proyecto y hacer un posicionamiento GPS que no ponerme a trasladar esas coordenadas hasta llegar a mi sitio de trabajo. Ya miramos más o menos en qué consistiría ese tema, ¿sí? Además de consultar las placas, las coordenadas, yo debo ir a campo a verificar que sí existen, porque a lo mejor aquí en el IGAC aparece que sí existen, pero ya se hizo un proyecto, se reformó la vía, se cambió, se construyó un muro, se cayó, no sé qué, y de pronto ya no existen en campo. Regularmente los puntos tienen una descripción, entonces le dice a uno dónde queda el punto. Entonces para llegar al vértice se toma la avenida Carrera 30 y dirección sur hasta encontrar la intersección con la avenida de las Américas, se toma la última en dirección occidente, pasando por la intersección con la avenida Ferrocarril de Occidente hasta llegar a la intersección en la carrera 42C, frente a la fábrica Helados La Campiña, digamos este punto que está acá, ¿sí? Y hay un croquis ahí donde más o menos está el punto, entonces uno lo que hace es ir allá y verificar que ese punto exista, ¿sí? Uno tiene que verificar que ese punto existe y que está cerca a la zona del proyecto para trabajar. Entonces uno regularmente lo que era ir a campo y tomarle una impronta a ese punto y lo anexaba a su trabajo que está haciendo.
o si no, lo que le decía, hacer un posicionamiento de GPS. Y estas certificaciones las daba Liga, ya no las da, ya uno descarga ahí, y aquí están las coordenadas de los puntos. Entonces le dicen a uno, las coordenadas elipsoidales, longitud y latitud son tales, y ya con esas coordenadas yo puedo hacer mi conversión. ¿Listo? Eso está en el geoportal del IGAC. Nosotros allá en esta parte de datos abiertos de geodesia, está esta que dice descripción de la red nacional, y aquí aparecen los datos de cada punto que yo requiera. Entonces va a tener regularmente la información y la descripción de entrada al punto. En la Universidad Nacional, para el trabajo que hacemos nosotros con coordenadas reales, existen muchísimos puntos materializados allá en campo y localizados. ¿Sí? ¿Sí? Pues, por ejemplo, Lo escuchamos. entonces, por ejemplo, ahí tenemos el edificio 212 y hay unos puntos ahí que quedan cercanos ahí. En toda la zona de la universidad hay puntos de estos. Entonces, regularmente dice Universidad Nacional, fue posicionamiento que hicieron funcionarios de la universidad, de la parte administrativa, y se hicieron posicionamiento GPS y tenemos las coordenadas de esos puntos. Entonces, para las prácticas que hacemos nosotros, pues utilizamos esos puntos que están ahí. Lo que necesito que me entiendan es lo que les digo. Yo voy a hacer un proyecto en la zona que ustedes quieran. Imagínense la zona que ustedes quieran. Entonces, necesito ir y verificar que hayan puntos con coordenadas conocidas cerca a mi proyecto. Si no hay puntos con coordenadas conocidas cerca a mi proyecto, me toca hacer posicionamiento GPS para poder hacer mi trabajo de levantamiento topográfico. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta lo que les voy a decir. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con coordenadas reales y con coordenadas arbitrarias? Si yo hago el levantamiento de la Universidad Nacional con coordenadas arbitrarias, pues puedo conocer su forma, sus dimensiones, las áreas, los diferentes espacios, pero no puedo saber exactamente dónde está Colombia frente al plano del resto del mundo. ¿Está claro? Si lo hago con coordenadas reales, pues sí puedo establecer exactamente dónde queda ubicado. Entonces, casi siempre todos los proyectos hay que trabajarlos con coordenadas reales por lo mismo. Yo voy a hacer un proyecto acá, pero necesito establecer conexión con las redes de servicio, con las vías existentes y con los demás elementos que necesito para acoplar mi proyecto o hacer el empalme de mi proyecto y diseños con lo existente alrededor. ¿Está claro ese tema? Es la idea que quiero que les quede. ¿Sí? El resto de geodesia, y pues no, sería muy complejo. ¿Listo? Aquí tenemos las coordenadas, digamos, de los puntos más cercanos ahí al 212, que es donde hacemos las prácticas. Señor. Profe, entonces, por ejemplo, si uno va a trabajar entonces en una zona rural, usted decía que uno trabaja con las coordenadas de Gauss. Cuando uno ingresa entonces en la práctica, lo que uno hace es ingresar al geoportal y al buscar un mojón de la zona, ahí el sistema, pues si es rural, le está dando unas coordenadas de Gauss, ¿sí? Sí, o si no, le da unas coordenadas geográficas, latitud y longitud, y con el Magna Pro Sirgas, que está en el IGAC también, con ese hace uno la conversión y las convierte a planas de Gauss, origen Bogotá, origen, recuerda que tenemos 6 orígenes, ¿no? ¿Recuerda? Sí, profe. Tenemos 6 orígenes, entonces digamos que tiene, si a usted no le dan las coordenadas planas de Gauss, sino le dan las geográficas, puede hacer la conversión, pero tiene que tener en cuenta en qué origen se encuentra su sitio de trabajo. Entonces tiene que mirar el mapa de Colombia a ver cuál es el origen al cual pertenece. ¿Sí? ¿Y hay una razón para trabajar, o sea, ventajas y desventajas de trabajar con uno y otro, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que con coordenadas cartesianas son más locales, el plano de proyección es más local, hay menos deformación en las medidas. O sea que las medidas van a ser más precisas. ¿Sí? O sea que siempre que se pueda hay que trabajar con coordenadas cartesianas, siempre existe. Porque a lo mejor hay unas zonas, como usted me acaba de contar, rurales, que no existen las coordenadas cartesianas. Entonces me toca trabajar en coordenadas de Gauss. Entonces las distancias que yo mida directamente en campo con referente a mis coordenadas pueden cambiar en milímetros o hasta centímetros. ¿Sí? Ahí tendríamos inmerso ese pequeño error. No sé si le respondí la duda o no.
Sí, profe, muchas gracias. Eso. Entonces aquí están las coordenadas que tienen los puntos que trabajamos para las prácticas que hacemos nosotros. ¿Listo? ¿Qué pasa? Quiero que miren esta diapositiva de lo que le digo. Entonces, mi proyecto que va aquí abajo a la derecha. Aquí está mi sitio de mi proyecto. ¿eh? Y yo les dije, yo necesito mínimo 2 puntos que tengan coordenadas conocidas para hacer mi proyecto. Entonces, en este caso, digamos que tengo el T4619 y el T4618. ¿Sí? Digamos que eso es la nomenclatura de esos 2 puntos que tengo para hacer mi proyecto. Mi proyecto queda acá, repito. Entonces yo hago mi evaluación. ¿Qué me sale más preciso y más económico? Trasladar mis coordenadas, que es el tema que vamos a ver ahorita de poligonales, trasladar mis coordenadas desde allá hasta mi sitio de mi proyecto o posicionar 2 puntos GPS acá para hacer mi proyecto. Yo hago la evaluación económica a ver cuál es la mejor opción. ¿De qué va a depender? Pues de cuánto tiempo y qué distancia haya de acá hasta acá. ¿sí? Y los posicionamientos GPS, digamos que posicionar un punto GPS está alrededor de 1.200.000, más o menos. O sea que como son 2 puntos, digamos sería 2.400.000. ¿Está claro el tema? Y yo evalúo, ¿qué me sale mejor? ¿Coloco esos 2 puntos GPS o hago mi traslado de coordenadas? Regularmente la gente lo que hace es colocar puntos GPS, por eso donde ustedes pasan por cualquier lado van a ver placas de esas de coordenadas. ¿sí? Cuando teníamos presencialidad, yo lo que hacía era que ustedes ingresaban al portal del IGAC y buscaban, y ahí revisaban 2 puntos que quedaran cerca de la zona donde ustedes viven. Iban y le tomaban las fotos y averiguaban las coordenadas en el IGAC y toda esa vaina, pero pues teniendo en cuenta esto de este problema que tema, no lo vamos a hacer. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, yo los contrasté a ustedes para hacer un trabajo en el aeropuerto del Dorado. Entonces, hay que ir a mirar qué puntos están cerca para hacer el levantamiento topográfico de esa zona. Si no hay puntos cerca, o si me sale más económico, pues posiciono 2 puntos GPS. Y tengo las coordenadas también. ¿Quedó más o menos claro el tema de coordenadas? ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta. Profe, en cuanto a lo de posicionar puntos, eso se hace con estación total, ¿cierto? ¿Posicionar puntos GPS? Sí. O sea, cuando usted dice que no aparecen en el IGAC cerca. No, es con estos equipos que se llama equipo GPS. ¿sí? Ah, ok, gracias. Esto se conoce como GPS de precisión y esto básicamente lo que hace uno es colocar ese equipo ahí a tomar información quietecito ahí durante un periodo de tiempo que depende de la distancia que esté a un punto principal de base de coordenadas conocidas. Entonces, digamos, usted lo coloca ahí 1, 2, 3 horas y él toma información. ¿Qué información está tomando? Recuerden que les dije. ¿Qué información toma él? ¿Coordenadas geográficas? Sí, pero ¿qué información realmente es el que está tomando él ahí? Cuando usted pone este equipo GPS. Ah, su distancia a unos satélites. ¿no? Distancia a un sistema de satélites. Entonces, regularmente necesita mínimo coger 4 satélites. Entonces, ya con la distancia de esos 4 satélites, podemos calcular con un proceso adicional las coordenadas de ese punto. ¿Listo? Profe, y en los proyectos generalmente usted, como ingeniero, escoge cuál sistema le parece mejor o a veces le dicen tiene que manejar Gauss o demás. Usted acaba de tocar un punto importante, ¿sí? Regularmente uno trabaja con coordenadas cartesianas desde que existan, ¿sí? Si existen coordenadas cartesianas en la zona, lo mejor es trabajar coordenadas cartesianas en la zona, ¿sí? Si no existen coordenadas cartesianas, pues toca trabajar coordenadas de Gauss, ¿sí? Lo que pasa es que este tema que está aquí, no se lo voy a presentar porque los voy a confundir un poquito con esta vaina, pero básicamente digamos que el IGAC sacó este año un nuevo sistema de coordenadas que es el CTM2, entonces ya no existen todos esos orígenes, sino existe un solo origen. ¿Sí? Recuerda que las coordenadas que yo le decía de Gauss, ¿qué coordenadas tenían? 1.000.000 cada uno de los 6 orígenes, ¿sí? Sí, profe. Para este año, el IGAC sacó un solo origen
y le colocó una norte de 5 millones, perdón, una este de 5 millones y una norte de 2 millones. Entonces, simplemente eso sí, no tengo solo por acá, pero eso se hizo con el objetivo de que la cartografía tuviera el mismo sistema, porque como aquí tengo varios orígenes, entonces yo debo especificar si es 1 millón o si es 900.000, pero de qué origen. Con lo que el IGA pretendía, entonces se tenía un solo origen y no había objeto a que usted se equivocara, porque ya con las solas coordenadas sabía en qué parte del país está. Lo que pasa es que eso ha generado que las deformaciones sean mayores. Recuerden lo que les dije al principio del curso, tenemos una forma de la Tierra que es un elipsoide o un geoide y lo representamos en un espacio bidimensional, en un plano. Entonces, la pregunta que usted hace, el IGAC aquí dijo lo mismo, dijo, bueno, yo le doy esta opción y ya usted en su proyecto, usted como ingeniero define qué tipo de coordenadas trabaja. Yo regularmente, estamos haciendo un proyecto de ética de unas vías en el Instituto de Concepción de Cundinamarca y nos tocó adoptar coordenadas de Gauss, pues que es rural, no hay coordenadas cartesianas, y este origen, cuando posicionamos los puntos allá, nos dio mayores errores, mayor deformación. Entonces, en conclusión, uno trabaja con coordenadas cartesianas si existen, si no, trabaja con coordenadas de Gauss. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, yo no entendí cómo se hacía la conversión. No es que no lo explicábamos. La conversión de coordenadas pues es un proceso geodésico pues es un trabajo matemático de geodesia muy grande, entonces eso no lo vimos, pero básicamente, a ver que por aquí lo debo de tener. Yo lo descargué ayer. Digamos que el IGA tiene un sistema que se llama Magna Pro para hacer conversión y transformación de coordenadas. Entonces, digamos aquí un punto individual. Entonces, yo aquí tengo el sistema de referencia Magna Sirgas, ¿sí? Y yo aquí coloco la latitud, la longitud, el hemisferio que es, y aquí coloco el tema de qué coordenadas quiero trabajar, ¿sí? ¿Qué quiero convertir? Y hago mi cálculo. ¿Estamos? ¿Sí? Pero eso es un proceso matemático, eso se hace, matemáticamente se puede hacer, pero es un trabajo geodésico que no es objeto del curso y lo que hago es confundirlos. ¿Sí? Recuerden que tenemos muy claro que ustedes a lo mejor no van a hacer este sistema de convertir con coordenadas y posicionar puntos GPS y a lo mejor tampoco van a hacer un levantamiento topográfico, pero sí necesitamos que entiendan en qué consiste y para qué sirve. ¿Sí? Entonces el sistema de conversión de coordenadas no lo hemos visto ni lo vamos a ver, pero digamos que el IGAC aquí tiene su máquina Sirgas Pro que lo puedo descargar ahí fácil de la página para hacer conversión de coordenadas. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Cualquier duda que tenga, por pequeña que sea, es importante. Pues, profe, ahí cae lo que usted dijo, que uno no tiene dudas hasta que hace los ejercicios. Vale, pero digamos que como este tema es teórico, lo que me interesa es que entiendan lo de los orígenes y las coordenadas reales. Les puede llegar hasta allá, que me entiendan que existen las coordenadas reales y de dónde salieron. ¿Sí? ¿Confío? Sí, sí, señor. Vale. Gracias. Profe, Pues ya. de pronto sería una última duda, qué pena. Yo tengo la certeza de que estoy manejando coordenadas cartesianas es porque estoy trabajando en una zona urbana y en la página del geoportal me están dando ahí 2 mojones que voy a usar como referencia. ¿Y ya? ¿Usted está seguro que trabajaba coordenadas cartesianas cuando a usted
aparecen las coordenadas del mojón de referencia y las coordenadas son del orden 100.000, 100.000, ¿se acuerdan? 100.000, 100.000 son las coordenadas cartesianas. Y las de Gauss son del orden de 1.000.000, 1.000.000. O sea, 1.900.000, 1.100.000. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Hay un mojón aquí en Bogotá, el mojón que usted quiera, y ese mojón va a tener coordenadas geográficas, va a tener coordenadas planas de Gauss y va a tener coordenadas cartesianas. Entonces, ¿con cuál trabajamos para hacer proyectos de ingeniería? Con coordenadas cartesianas, porque el plano de proyección es más pequeño, la deformación es menor. Si voy a una zona rural, voy a encontrar, tengo que buscar un mojón también, pero ese mojón a lo mejor no va a tener coordenadas cartesianas, sino va a tener solamente geográficas y de Gauss. Entonces, ¿con cuáles trabajo? Pues con Gauss. ¿Sí? Voy a tener un pequeño error, como le dije ahí, de milímetros o centímetros en las medidas que yo realice. Ese error. Profe, igual estas diapositivas también quedan subidas Sí, en el Moodle. claro que sí. Profe, igual podría subir las diapositivas del tema anterior. El de doble radiación. Exactamente. ¿No las he subido? No. Uy, listo. Aquí apunto ya. Ya. Apenas acabe la clase la subo. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ver el tema de poligonales. ¿Listo? Entonces, hacer una poligonal es hacer un traslado de coordenadas, como está acá. Entonces, para hacer una poligonal y que me quede orientado todo en coordenadas reales, necesito mínimo 2 puntos. ¿Okay? Un punto que es el base de cálculo y el otro punto para calcular mi azimut de referencia. Recuerden que la práctica de radiación y doble radiación colocábamos como si tuviéramos un norte, ¿cierto? Pero ese norte era arbitrario porque no teníamos coordenadas. Ahorita sí vamos a tener un norte real porque tenemos coordenadas reales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor cuando yo calcule este azimut, digamos en este caso me puede dar 330 grados. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que el norte queda hacia arriba. Ya digamos me puede dar 330 grados y como ya tengo coordenadas de este, pues por medio de estos yo calculo las coordenadas de los demás vértices de mi poligonal, que es el tema que vamos a ver ahorita. ¿Qué necesito que entiendan? Que entonces ya vamos a trabajar con coordenadas reales, entonces ya voy a calcular una azimut inicial. Este punto, ¿para qué me sirve? Simplemente para calcular el azimut inicial. Y este es la base de cálculo de todo el resto de coordenadas de los demás deltas o vértices de la poligonal. Entonces, una poligonal abierta es que yo arranque de un punto y arranque a hacer mi poligonal. Cuando yo hago el poligonal, pues como siempre mido ángulos y distancias, ángulos y distancias, ángulos y distancias, y llego a un punto diferente al punto de inicio. Este tipo de poligonales no está permitido y no se debe hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo arranqué con unas coordenadas aquí y este D4 tengo unas coordenadas que no sé si quedaron bien o quedaron mal. Más adelante vamos a ver que toca hacer es una poligonal cerrada para volver y llegar hasta acá y ahí sí poder comprobar que estoy cumpliendo las precisiones, porque teóricamente cuando yo llegue acá, pues debo llegar con las mismas coordenadas, ¿cierto? Pero como hay errores de campo, de medición, de los mismos equipos, pues no voy a llegar con las mismas, pero sí puedo establecer precisiones. Entonces, esto es una poligonal cerrada. O sea, arranco desde un vértice, hago mi poligonal. Recuerden que voy midiendo ángulos y distancias, ángulos y distancias, ángulos y distancias. Regularmente estos ángulos y distancias se miden varias veces. Para que cuando yo calcule las coordenadas otra vez y llegue aquí, pues me den algo parecido con las que inicié. Este tipo de poligonal cerrada se utiliza, digamos, para proyectos que abarquen una área bastante grande. ¿Sí? Si el proyecto es lineal, entonces hablamos de proyectos lineales, una vía, un polioducto, un oleoducto, lo que usted quiera, regularmente uno trabaja este tipo de poligonal, que se llama poligonal punto a punto o una poligonal controlada. ¿Qué diferencia hay con la cerrada? Que yo arranco a hacer mi poligonal y ya cuando llego por allá, en vez de devolverme, pues tengo que buscar otras placas con coordenadas conocidas para hacer el cierre. ¿Qué pasa con esta poligonal? Pues que ya no necesito solamente 2 puntos para calcular mi poligonal, sino necesito 4 puntos, 2 al inicio y 2 al final. Pero se utiliza porque a lo mejor esto es un corredor ya existente, si es una vía, o pues
me sale mucho más económico posicionar 2 puntos y hacer el cierre aquí que devolverme otra vez en mi poligonal y llegar hasta acá. ¿Está claro el tema? De poligonal cerrada y poligonal punto a punto. Sí, señor, profe. Vale. Entonces ahora sí vamos a entrarnos al tema de poligonales, que es la metodología que ustedes me preguntaban que cuál era la utilizada. Para este tema. Entonces vamos aquí a mirar las poligonales. Entonces, la poligonal es la metodología más utilizada para hacer levantamientos topográficos. Entonces, ¿en qué consiste la poligonal? Démonos cuenta acá que, digamos, yo tengo que hacer el levantamiento de esta construcción, ¿sí? Pues yo no lo puedo hacer por el método de radiación, porque en cualquier sitio que yo ubique el equipo o mi punto A, pues no voy a poder ver todos los puntos, ¿cierto? Entonces, una poligonal, ¿qué consiste? Consiste en hacer varias radiaciones desde diferentes deltas. Entonces, en este caso, digamos acá, desde acá pude ver estos puntos. Entonces, tomé la información de esos puntos, como hemos hecho siempre, ángulo y distancia, ángulo y distancia. Y traslado mi equipo a otro punto para tomar el resto de información y obviamente debo hacer medidas para encadenar eso. ¿Listo? Entonces, básicamente es esto que está acá. Poligonal abierta, como ya les dije, no se puede hacer. Yo la tengo ahí en la diapositiva simplemente para que ustedes visualicen, pero ese tipo de poligonales no se deben hacer y no se deben aceptar en los proyectos que hacemos porque no sabemos cómo quedó. O sea, tengo unas coordenadas de este delta 3, pero yo no sé si quedaron bien o quedaron mal. Mientras que acá, sí, como yo hice mi recorrido y llegué aquí, puedo calcular precisiones y puedo saber si estoy cumpliendo una especificación o no la estoy cumpliendo. Y la punto a punto que ya hemos revisado. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta en esta diapositiva que es la misma poligonal. ¿Sí se dan cuenta que es la misma poligonal? Es la misma poligonal, lo que cambia es el sentido de los deltas. ¿Sí? Desen cuenta que aquí estoy recorriendo la poligonal en sentido horario. Delta 1, delta 2, delta 3. Aquí quedó delta 1, delta 2 y delta 3. No importa en qué sentido la recorra yo, la puedo recorrer aquí, la puedo recorrer. Da lo mismo. Lo importante es hacer un levantamiento topográfico que a lo mejor quedó aquí por dentro, ¿cierto? Está mi construcción, en lo que sea. Lo importante es saber que obviamente si voy hacia el lado derecho o en el sentido de las manecillas del reloj, estoy leyendo qué ángulos, ángulos externos del polígono, ¿cierto? Y si voy en el otro sentido contrario a las manecillas del reloj, estoy leyendo ángulos Internos. internos. Bien, por decir internos. Bien, ese tono estuvo chévere. Muchas gracias. Entonces, aquí des en cuenta que la sumatoria teórica de esta poligonal, ¿cuánto sería? De acuerdo a lo que hemos visto en el curso. Entonces, en 3n más 2 por 180. N más 2 por 180, ¿cierto? En este caso. Donde n es el número de lados o vértices, en este caso 4, ¿sí? Y en este caso de aquí, ¿cuánto será la sumatoria de ángulos? N menos 2 por 180. N menos 2 por 180 más 360, ¿sí? Porque yo estoy leyendo los ángulos internos, pero además me quedó este círculo también, ¿sí? Ah, listo, profe. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace un campo? Pues realmente coloca aquí 0 grados, lee este ángulo, esta distancia, 0 grados, lee este ángulo, esta distancia, 0 grados, lee esta distancia, hasta llegar otra vez hasta el final. Con este ejercicio que vamos a hacer aquí, pues vamos a entender mucho más, ¿sí? El tema. Entonces tenemos una poligonal cerrada por ceros atrás. Aquí la sumatoria teórica es n más 2 por 180, y aquí la sumatoria teórica es n menos 2 por 180, como dijimos ahorita, más 360. Me quedó aquí un círculo adicional aparte del ángulo interno. En este momento, ¿qué pasa con este brazo de amarre? Digamos, tengo un punto de inicio y un punto de amarre. Este brazo está por fuera de la poligonal, ¿sí? Pero no importa, el brazo puede estar por dentro de la poligonal, o sea, el brazo de amarre puede
quedar para cualquier lado. Lo que no puede es cruzarse la poligonal. ¿Sí? La poligonal en ningún momento se cruza, ningún delta se cruza, o sea, no podía tener, digamos, un delta por acá y otro delta por acá y cerrar, porque se me está cruzando la poligonal y ya no puedo calcular los ángulos ahí. Entonces, ¿por qué hace uno poligonal cerrada? Porque uno puede verificar muchas especificaciones para cumplir. Entonces, por ejemplo, yo tengo un error de ángulo, ¿cierto? Que va a tener una sumatoria observada que puede ser n2 por 180 o n-2 por 180 menos una sumatoria teórica. Voy a tener un error en ángulo, ¿cierto? Que va a ser la teórica menos la observada. Y existen unos errores permitidos para esos ángulos. Entonces, hay una especificación que me dice, el error máximo permitido en ángulo es A por raíz de n, donde A es la precisión del equipo y n es el número de vértices. ¿No? Existe otra especificación que me dice, el error máximo permitido es 15 segundos, el número de vértices. ¿Cuándo utilizo esta o cuándo utilizo esta? Esta la utilizo cuando tengo equipos muy antiguos. Cuando tengo equipos modernos como estaciones totales, que es los que tiene la universidad, utilizamos esta de acá. 15 segundos por raíz de... ¿Listo? ¿Ya la apuntaron allá? Sí, profe. Error en ángulo máximo permitido 15 segundos por raíz. ¿Por qué no podemos utilizar esta? Porque digamos que existen equipos que tienen una precisión, hemos hablado, máxima o mínima de ¿cuánto? 1 segundo. Al segundo, ¿sí? Entonces, si usted reemplaza este segundo acá por raíz de n, pues el error le queda mínimo, le queda en nada. ¿Está claro? Por eso no podemos utilizar esta fórmula. Esta se utiliza cuando tengo equipos muy antiguos, precisión de 20 segundos o 30 segundos o de 1 minuto. Cuando tengo equipos modernos, me toca esta porque esta no la cumpliría nunca. Si reemplazamos este A por 1 o 2 segundos, el error es muy pequeño. Cuando uno está trabajando en campo, se da cuenta que el solo viento hace que el equipo se mueva un poquito y ya está marcando ahí 1 o 2 o 3, 4 segundos para un lado o para el otro. Entonces, yo debo hacer mi corrección en ángulos y también voy a tener una precisión o un error en distancia. Ese error en distancia lo vamos a calcular, que es el delta norte-este, Pitágoras al cuadrado, la raíz cuadrada, tengo un error en distancia. Y la precisión, ¿sí? La precisión de mi poligonal va a ser la sumatoria o error de las distancias de la poligonal sobre el error en distancia. Entonces, regularmente a uno le dicen, a cualquier tipo de proyecto, la precisión mínima requerida es 1/10.000, o 1/15.000, o 1/20.000. ¿De qué depende? Depende de cada entidad con la que trabaje uno. Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio de poligonal cerrada. Profe, disculpe, ¿podría devolverse un...? Listo, gracias. Todo esto que está aquí, lo vamos a entender mejor ahorita cuando hagamos el ejercicio, porque tenemos que calcularlo allá. Entonces, perdón, paso a la diapositiva. Entonces, aquí es un ejercicio muy sencillo, mira. Necesito hacer el levantamiento topográfico de esta cancha que está ahí, ¿vale? Y para eso hice una poligonal que simplemente tiene 3 laditos. 1, 2 y 3 lados. Proceso en campo. Por favor, un poquito de atención aquí para que todos entendamos bien el proceso de campo, cómo se hace. Entonces, como siempre, tengo mi plano o bosquejo realizado y mis datos de campo tomados. Entonces, voy a tener el delta, dijimos que es el punto donde estoy parado, el punto, en este caso, el ángulo horizontal y la distancia. Recuerden lo que les dije, este ángulo horizontal y esta distancia de la poligonal se debe medir varias veces. Aquí solamente hay un valor, pero lo que hace es medirlos varias veces y promediar. Entonces, ¿qué dice acá?
Me armo en el punto de coordenadas conocido T1. Armé mi equipo acá, en T1. Y coloqué visual a T2 y coloqué un ángulo de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Mido el ángulo y distancia hasta el delta número 1. Es un delta que yo coloqué y ese delta lo coloqué allá para poder avanzar en mi terreno. ¿Qué quiere decir? Que del T1 solamente voy a ver el detalle 1 y el detalle 2. Entonces, desde el T1, como solamente veo T1, el detalle 1 y el 2, pues debo de colocar un delta para poder tomar los detalles de acá. ¿Sí? Entonces, miré al delta 1 y le di el ángulo y la distancia. O sea, leo este ángulo y mido esta distancia. Y tomo el detalle 1, que en este caso es este que está acá. Entonces, me dio 140, 42, 10 y 25, 45 es esta distancia y digo que es la cancha. Luego armé mi equipo en el delta 1. Me trasladé mi equipo, primero estaba en el T1, luego lo armé al delta 1. Del delta 1, ¿dónde coloqué? 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, mirando a T1. Y le di el ángulo y distancia hasta el D2, en este caso, 275, 24, 40 y 55, 302 fue esta distancia. Recuerde que es 275 porque el equipo no mide este ángulo, sino mide el ángulo hacia la derecha. O sea que en este caso ya sabemos que estamos midiendo ángulos externos, ¿cierto? Ya todo lo tenemos claro. Y medí la distancia y ángulo al detalle 2, que está aquí, perdóname, y al detalle 3, que está acá. Luego, ¿qué hice? Moví mi equipo hasta el delta 2. Moví mi equipo hasta el delta 2, miré al delta 1, coloqué 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y volvió y leo, o vuelvo y leo, perdónenme, el ángulo y distancia hasta mi punto de inicio, que fue el T1. Entonces mido el ángulo y distancia hasta el T1. Y tomé el detalle 4, faltaba que era este de acá. Y finalmente, para volver a cerrar a mi punto de cierre, a mi línea de referencia de amarre, debo volver a armar en el T1, leer al último delta, en este caso el delta 2, y leer este ángulo. ¿Está claro el proceso de campo? Profe, y las medidas que se toman varias veces son desde un delta hacia el otro, ¿cierto? Para la precisión. Solamente lo que está en rojo. Okay. Las distancias entre delta y delta. A los detalles, obviamente, si uno lo tomara varias veces, pues queda más preciso el levantamiento. Pero eso va a generar un costo adicional porque va a ser mayor tiempo para hacer un levantamiento. Recuerde que aquí estamos hablando de 4 puntos, no más. Pero pues hay levantamientos que tienen 1000 detalles, 2000 detalles. Entonces eso generaría mucho tiempo. ¿Preguntas sobre el trabajo de campo? Recuerden, en este caso solamente tenemos delta 1 y delta 2. Si yo tuviera, no importa, 20 deltas, haría lo mismo. Atrás voy midiendo, atrás, y cuando llegue aquí otra vez me toca armar en el punto de inicio, mirar al último delta y cerrar al punto de amarre. Profe, una pregunta, ¿cómo es que se determinaban los deltas? O sea, la posición, ¿cómo se...? Esta posición de los deltas, pues es a criterio de cada persona, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que haya visual, ¿cierto? De este delta acá, y que me permita seguir avanzando en mi terreno. O sea, yo lo puedo haber colocado por acá, o por acá, pero este terreno, este punto a lo mejor me pareció mejor porque tenía buena visibilidad, era fácil armar el equipo ahí, puedo mirar atrás, colocar 0 grados y puedo seguir avanzando en mi terreno. Profe, o sea que si en vez de ser una cancha fuera un edificio, el delta 1 tendría que ser... Claro. Más hacia arriba. Si fuera un edificio, entonces el delta 1 no podría haber quedado acá, sino tendría que haber quedado por acá. En esta visual sí, porque si no, no lo vería. Y si fuera un edificio, a lo mejor con 3 puntos, no me servirían, sino a lo mejor yo colocaría un delta 1 por acá, ¿cierto? Un delta 2 por acá donde tengo el cursor, un delta 3 por acá,
Y ahí sí miro si cierro, o inclusive necesitaría un delta 4 y ahí sí venir y cerrar mi poligonal. Están muy interesantes estas preguntas que están haciendo porque ahí nos da una mejor luz de los procesos de campo. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra dudita? ¿No? Entonces, obviamente, como estos puntos son mis puntos de inicio de mi poligonal, pues yo debo de conocer las coordenadas de esos puntos. Lo que acabamos de ver, o son coordenadas planas de Gauss o coordenadas cartesianas, dependiendo del sitio donde me encuentre. Regularmente más preciso con coordenadas cartesianas, pero en la zona alguna, les repito, no existen coordenadas cartesianas. Entonces, estas son las coordenadas que vamos a trabajar. ¿Sí? Como es un ejercicio académico, pues le coloqué ahí cualquier tipo de coordenadas ahí. Si fueran Gauss serían del orden de 1.000.000, y si fueran cartesianas serían del orden de 100.000, 100.000. Esta es la era de cálculo de la poligonal. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que es una cartera bastante extensa, ¿cierto? Entonces por eso les decía que esta casilla de punto regularmente se repite al final, ¿sí? Mírenla. Porque si yo voy a leer las coordenadas de un punto de acá, pues en vez de volverme hasta acá, pues miro acá, y si son muchísimos puntos. Pero... Entonces empieza a calcular nuestra poligonal. Ustedes tienen esta allá, ¿cierto? En la cartilla que les di, ¿cierto? Ese formato está en la cartilla que les di, ¿sí? Entonces aquí lo que yo voy a calcular, pero es por secciones, por este pedazo. De cuenta que dice delta, punto, ángulo observado, corrección y ángulo corregido. O sea, estas 4 las vamos a calcular primero acá. Pero la idea es que usted haga una cartera completa seguida de todo el cálculo, ¿sí? Entonces, estos son los datos de campo. Yo espero ahí para que ustedes los apunten. Y ya continuamos. Listo, profe. Vale, entonces voy a esperar ahí 3 minuticos para que ustedes apunten esos datos ahí. Y seguimos con nuestro cálculo. Aquí no se la que está roncada esa con la de 900.000. Están intercambiadas las columnas.